Septiembre llega con eclipses, llega con retrogradación de planetas lentos, con devolverse Saturno a Piscis. Bueno, en fin, son varios eventos astrológicos que los vamos a analizar con nuestra querida Irene Cano, nuestra arquitecta, psicóloga, astróloga. Qué gusto que estés aquí, Irene. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti y bueno, actualmente ejerciendo muchos de esos roles a la vez. Socorro. No, pero va todo bien, va todo bien. Lo único que seguimos, tú sabes, seguimos con todo el movimiento, ¿no? De la obra y todo lo que tenemos ahora aquí en casa, los problemas en la familia, todos los cambios, cambios, cambios por todas partes. Y bueno, viene el mes de septiembre, estamos ya en energía mutable, ¿eh? Energía Virgo, energía mutable. Y en temporada de eclipses Temporada de también. eclipses. Y solo hay que ver lo que significa un retorno nodal o la temporada de eclipses para ver tu vida, ¿no, querida Irene? Fíjate, ese retorno te deja un bebé, te deja, te deja también la despedida de tu papá, bueno, te dejan muchas cosas, ¿no? Eso, Claro, bueno, un segundo, que no sé si se escucha, bueno, no sé si se oirá mi perro por ahí ladrando, pero bueno. Claro, el año pasado yo tuve el retorno nodal porque mis nodos, que son, yo tengo nodo norte Aries y nodo sur Libra, pues claro, el año pasado, el año anterior, estaban ahí, ¿no? Nodo norte Aries, nodo sur Libra, y eso es un cambio grande en la vida de casi cualquier persona. Conozco pocas personas que tengan un retorno nodal y no se enteren, ¿no? De que lo han tenido. Y sí, temporadas de eclipses como esta, normalmente estamos haciendo cambios en nuestra vida. A veces no somos tan conscientes de los cambios que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que depende también de tu carta. Evidentemente no va a ser lo mismo para alguien que está en un retorno nodal o para alguien que tiene un sol en Virgo, un sol en Piscis, ¿no? Que para personas que a lo mejor no les impacta tanto en su carta. Pero igualmente, aunque no tenga tanta influencia fuerte sobre tu carta, una temporada de eclipses siempre te acaba de algún modo removiendo, y sobre todo cuando tú estás ahí como con esa actitud, ¿no? De yo quiero aprender de esto que está sucediendo. eh, para mí son las épocas del año en las cuales más puedes avanzar. Yo casi que no sé, mi vida por lo menos pasa así, ¿no? Que yo hay veces que algo está bloqueado y hasta que no hay un clic mental de que de pronto lo consigo ver de otra manera o algo así, esa situación que está bloqueada no avanza, ¿no? Y esos clics mentales yo casi, casi que siempre los he tenido en temporada de eclipses. eclipse. Entonces, para mí son muy, muy potentes. Los eclipses normalmente son muy poderosos, ¿no? Porque te dan esa posibilidad de avanzar, de evolucionar. Evidentemente no es gratis, no es fácil porque se apaga el sol, y que se apaga el sol es que se está apagando tu ego, con lo cual lo que te muestra muchas veces es fíjate, eres tú quien te estás impidiendo eso, ¿sabes? Eres tú con tu propia actitud quien se está bloqueando ese camino. Eres tú con tu ego, con una parte de ti que no quieres reconocer, que estás haciendo que las cosas en ese sentido no evolucionen. Entonces, claro, es difícil, porque hay veces que no queremos escuchar ese mensaje. O sea, hay veces que preferimos decir, no, porque yo no, no, o sea, esto no se está dando porque es culpa de mi pareja, porque es culpa de la situación, porque no, como que prefiero que la culpa esté fuera y no quiero ver qué parte del problema es responsabilidad mía. Y claro, si quiero evolucionar y si quiero avanzar, lo que se desbloquea en temporada de eclipses requiere normalmente por tu parte que digas, ah, no, es verdad, hay una parte, hay una parte mía, ¿no? Que me está manteniendo ahí en ese problema, y responsabilizarse. Esa yo creo que es la palabra clave, y más aún teniendo en cuenta que son un eclipse en Virgo Piscis y teniendo el sol en Virgo, claro. Mm, mm. Sí, y es que precisamente eso que estás mencionando, ¿no? Esos cortes, esos insight que suceden es porque hay algo que rompió la continuidad
Y en este caso lo que rompe la continuidad de los luminares, es decir, lo que nos da luz en la expresión humana, ¿sí? Entonces, que se rompa la continuidad allí. ¿Y con quién se rompe la continuidad? Con la conjunción de los nodos. Y los nodos están llamados en la mitología antigua como la cabeza del dragón y la cola del dragón. Es decir, la cabeza hacia dónde me dirijo, cuáles son los nuevos vínculos que voy a armar, cómo genero y regenero mi vida. Y el nodo sur, cómo se está cerrando unos vínculos, cómo se está finalizando una temporada, cómo se acaba un proceso. Por lo tanto, los eclipses, cuando esta temporada de eclipse cae encima también de un planeta, esa es la invitación que le está haciendo al planeta, ¿no? Está diciéndole hacia dónde es que te diriges y qué necesitas cerrar. Ujú. Y como bien lo mencionas, lo fácil es simplemente buscar culpables de lo que está sucediendo alrededor y no hacer un trabajo interno. ¿Mm? Claro. Sí, lo fácil es decir, no, esto no es cosa mía. O sea, esto está sucediendo, pero esto no es cosa mía, ¿no? Fíjate que es todo el mes, ¿no? Que está durando la temporada de eclipses, prácticamente todo el mes de septiembre. Y tú sabes que yo siempre me fijo mucho en lo que son conjunciones, oposiciones y cuadraturas, sobre todo de Sol, Luna con de Júpiter para afuera, ¿no? Júpiter, Saturno, Neptuno. Entonces, es muy llamativo que en ese tiempo en el cual vamos a estar en temporada de eclipses, el Sol en Virgo, ¿con quienes va a estar haciendo esas oposiciones? Con Saturno y con Neptuno. Entonces, justo recordándonos también todo esto, ¿no? De muchas veces soy yo quien me pongo esa traba o es mi propio el no querer, bueno, como decíamos antes, ¿no? El responsabilizarnos de las cuestiones, el no querer aceptar qué parte del problema que tengo es cosa mía y él también muchas veces quedarnos como en lo mental, ¿no? En darle vueltas y, no, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes un problema de estos que es como recurrente, ¿no? O algo en tu vida que es siempre el mismo problema y aparece una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Hay veces que tendemos a decir, bueno, si yo le doy muchas vueltas, al final voy a encontrar la solución. ¿Qué pasa? Muchas veces esto sucede, o sea, es verdad que tú dices, sí, bueno, yo me paro a pensarlo y le doy muchas vueltas y me tomo como mi tiempo para reflexionar y hablo del problema y lo expreso o escribo sobre el problema o me quejo a mis amigos o busco otra opinión, todo eso, ¿no? Y es verdad que son estrategias que muchas veces nos pueden ayudar, ¿no? Porque te pueden dar como esa otra perspectiva que te hacía falta, esa opinión que das justo en la diana. O sea, a veces es verdad que eso ayuda, pero yo tengo como la sensación de que con estos eclipses y en este tiempo en concreto, eso está bien, pero hace falta como la otra parte, ¿no? Que es la parte de actuar, de ponerse en marcha, de si sé que tengo que hacer tal cosa, hacerla. ¿Sabes? Como dejar de dar vueltas al cómo lo voy a hacer y más ponernos en el voy a echar a andar y ya iré viendo cómo lo hago, ¿sabes? Creo que estos eclipses nos muestran mucho de eso, ¿no? De dejar de sobrepensar, porque también hay que recordar que el nodo sur, que es donde está Virgo, o sea, que está en Virgo, es un signo Virgo que está regido por Mercurio. Entonces, muchas veces el tema como de sobrepensar, darle demasiadas vueltas a las cosas, nos puede parar, nos puede bloquear. Y creo que eso es algo que estamos llamados a soltar en esta temporada, en este mes de septiembre. El menos sobrepensar. Por otra parte, menos hacernos la víctima. Y entonces en medio el vamos a tirar para adelante sin el plan perfecto, sin saber exactamente cómo va a ser todo y ya veremos dónde nos lleva. Creo que el mensaje de septiembre va muy por ahí. Totalmente en sincronía. Pienso exactamente lo que estás representando. Y además en esto que mencionabas de cómo Saturno y Neptuno curiosamente se devuelven a Piscis después de estar en Aries
para observar el espectáculo del eclipse en Virgo Mm. Piscis. Es decir, ellos no se querían perder allá estando en Aries Libra. Dijeron, no, no, yo me devuelvo. ¿Sí? Pero esto es muy interesante porque como Saturno está cerrando un gran ciclo de 29 años, de toda la ronda que dio de Aries a Piscis, se devuelve en este momento durante 6 meses, desde el 1 de septiembre hasta el 14 de febrero del próximo año va a estar en Piscis, y entonces va a ser protagonista del eclipse de Sol. ¿Sí? Va a estar ahí, en vivo y en directo, diciendo, acá te veo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y que, para mí, ¿qué significa esto? Lo que representa es, con el eclipse, es como me apalanco de que se apaga la luz del sol para poder hacer unos cierres significativos, para que a través de la ruptura de la rutina y de lo que debería hacerse siempre por hábito, salgamos de esa rutina y podamos ver lo importante que es hacer unos cierres para arrancar, ¿no? Incluso, o sea, ya lo que he dicho antes, ¿no? Muchas veces temporada de eclipses viene que hacer ese clic mental. Entonces, tiene mucho que ver el eje Virgo-Piscis con el tema de la flexibilidad y de la adaptabilidad. Es un signo regido por Mercurio, el otro regido por Neptuno. Son signos mutables los dos, entonces tienen mucho que ver con ser capaces de ser flexibles, ser capaces de adaptarnos a las situaciones, a la vez que cumplimos con nuestro deber, Virgo, sin perder de vista el propósito, ¿no? ¿Sí? Sin que sea solamente cumplir para tachar de la lista, como yo digo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso. Fíjate, hay un equilibrio, ¿no? Entre adaptación y flexibilidad, pero por otro lado disciplina. El cómo puedo encontrar ese término medio. Entonces, este clic mental que viene a hacernos es como, imagínate que tú siempre has dicho, no, yo no puedo trabajar más allá de tal hora. O yo no soy capaz de trabajar en horario de tarde. O yo no soy capaz de organizarme y ser capaz de hacer deporte y trabajar y hacer esto y hacer lo otro, ¿no? Como que tú, en tu cabeza, de algún modo, hay algo rígido que te está impidiendo hacer algo que te vendría bien o que ahí estaría la solución a un problema al que no paras de dar vueltas, pero no vas a ver la solución porque hay algo rígido que te dice, no, yo esto no. Entonces, como yo me digo, no, yo esto no, nunca voy a encontrar la solución a ese problema al que estoy ahí, venga, a darle vueltas. O incluso temas de salud, porque sabes que el eje Virgo-Piscis tiene que ver mucho, ¿no? Con la salud. Entonces, como, ah, no, porque yo no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de hacer deporte, no soy capaz de comer esto, no soy capaz de hacerlo esto. Es como, yo me digo que yo eso no puedo. Pero normalmente cuando me digo que yo eso no puedo, es por eso, porque hay algo rígido en mí. Y lo estoy percibiendo también como algo rígido, ¿vale? Lo estoy percibiendo como eso es un antes y un después en mi vida. Lo estoy percibiendo como que no voy a poder en un momento dado darme un poco de margen, ¿no? Sino que, ah, no, si trabajo en ese horario, es en ese horario. Si como sano, como sano. O sea, no voy a poder tener, ¿sabes? Como un poquito de margen. Entonces, como lo estoy percibiendo como algo rígido, lo estoy percibiendo como algo imposible. Y mientras la temporada Virgo viene a decir, no es así, no tiene por qué ser así. Puede ser algo que hagas sin que sea tan rígido y te lo puedes permitir. Y entonces ahí es cuando se nos hace ese clic mental. Pero también está el lado Piscis que dice, ay, no, porque eso no es para mí, porque la víctima, ¿no? Porque la situación no me lo permite, porque empezamos a dar vueltas, a sobrepensar, a buscar excusas. Y ahí está Saturno, que dice, no, de esto nada, mira, no. Deja de excusas porque hay gente que lo hace, entonces tú también puedes hacerlo. Solamente tienes que poner serio y lo puedes conseguir, ¿no? Es un poco esa es la mezcla de la energía de todo esto. Y también Saturno, me gusta mucho esto de que vuelve a Piscis justo ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque Saturno ha estado ya unos añitos en Piscis y nos ha estado enseñando cosas ahí en Piscis. O sea, Saturno en Piscis estaba como, mira, hay veces que uno se tiene que obligar a hacer cosas, ¿no? Pero
Cuando tú te obligas a hacer cosas con un Saturno en Piscis es como, pero tengo que elegir muy bien realmente en qué voy a gastar mi fuerza de voluntad. Porque ese es un poquito, el eje Virgo-Piscis tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Con la fuerza de voluntad. Entonces, claro, si realmente yo me tengo como que esforzar, que sea en cosas que de verdad importan. O que yo lo esté haciendo teniendo una verdadera conciencia de cuáles son mis motivos, de qué cosas me importan lo suficiente como para yo dar ese pasito y esforzarme en aquello que me digo que es imposible. Y que también, por un lado, me digo que es imposible, pero por otro lado, parte de percibirlo como imposible está en esa rigidez que me quiero imponer, ¿no? Entonces, toda la movida de septiembre va un poquito por ahí, ¿no? Por el tema de ese permitirnos decir, esto yo creía que no, pero sí que puedo. Y por otra parte, sí que puedo, pero no es gratis. O sea, requiere un esfuerzo. Está ahí Saturno, pero también todos estos años hemos aprendido sobre Saturno en Piscis. Y seguro que la mayoría ha aprendido a ver que hay veces que no te merece la pena gastar tus energías en algo porque luego no las vas a tener para lo que de verdad importa. Entonces ese Saturno dice, concéntrate en lo que de verdad importa. Eso es lo que te dice. Y haciendo un apagón de Virgo, que fíjate que Virgo puede quedarse viendo el detalle, martillando, dándole vueltas y volviendo al mismo, que el árbol, que el árbol, que el árbol. Y Piscis le dice, el bosque, ¿cuál árbol? Sí, entonces eso es un poco el nodo norte, ¿no? Que lo representabas muy bien cuando decías, no es momento de estar pensando tanto, es momento de actuar, movilizar, más bien utilizar la energía de tierra, de Virgo, para ejecutar, no para racionalizar temas. Acá no se trata de encontrar la razón más ecuánime, más funcional, con menos desgaste, más óptima y más asertiva. No, se trata es de vivirlo. Precisamente por eso se está apagando un poco Virgo, para que no estés pensando en utilidad, en, en- en cómo maximizar recursos, minimizar tiempo, no sé qué. No, no, no. Vívelo, siéntelo, movilízalo, no lo evalúes. Está pidiendo no haya tanta evaluación, tanto detalle a las cosas. Está diciendo más bien siéntelo, percíbelo. Nodo norte en Piscis, ¿no? Y además hazte responsable de lo que sientes y por encima de todas las cosas con Saturno, con esa enseñanza de 3 años en Piscis, lo que nos viene a mostrar es no te sigas haciendo el loco con lo que estás percibiendo, con lo que se está poniendo en evidencia. Ahí está. O sea, ¿hasta Ujú. cuándo lo vas a seguir adornando, poniéndole otros colores y poniéndole perfumito a algo que ya sabes de qué va? ¿Sí? Es como, hazte cargo de eso. ¿No? Claro, y bueno, yo creo que es una invitación a que si tienes que hacer al cargo de algo, si tienes que esforzar, si hay cosas que te cuestan y que tú lo percibes como una montaña que no puedes subir, pues ahí lo que muestra toda esta energía es, por una parte, cambio de perspectiva, porque nada más entrar Sol en Virgo, que ha hecho una cuadratura con Urano, el tirón, Urano en Géminis, entonces, cambio de perspectiva, que viene que un poco forzada, porque hay una cuadratura. Entonces viene forzada por los imprevistos, viene forzada por la situación. La situación te obliga como a verlo todo de un modo distinto. Entonces, por un lado, cambio de perspectiva, por otro lado, ese cambio de perspectiva, perdón, viene también mucho a través de escuchar, Géminis, hablar, informarme, comunicarme, ¿no? Y percibir, pero también, por otra parte, permitir que la gente como que me rompa mis esquemas, ¿no? Eso también. Entonces, por un lado tenemos eso. Y por otra parte, tenemos el tema de que hay que coger fuerzas, ¿no? Como para subir esa montaña. Entonces hay que motivarse más que nunca, por un lado, ¿no? Porque la motivación, bueno, pues impulsa, pero no hay que estar como parado esperando a que la motivación aparezca, que eso también lo veo importante.
Entonces, como sí, por un lado, quiero ese encontrar mi propósito, mi porqué y mi para qué, que me lo voy a recordar cuando las cosas se me pongan difíciles, cuando esté, bueno, mal. Pero por otra parte está esa parte de, sí, pero a veces tener como un método, ¿no? Hace que el día que me falla la motivación, yo continúo. Y que esa motivación cuando vuelve, y yo puedo hacer que vuelva, porque puedo hacer que vuelva, porque también me puedo recordar el por qué comencé a escalar esa montaña, ¿no? Entonces ahí está la cosa, ¿no? De que tengo que tener claro qué es lo que hace que yo quiera subir ahí. Tengo que escuchar, porque evidentemente ahora hay información nueva. Hay nuevos modos en que se pueden hacer las cosas. Hay herramientas nuevas, porque está Urano en Géminis. Entonces eso me va a ayudar también. Todo lo nuevo me va a ayudar en ese escalar la montaña, ¿no? Entonces también tengo que llevarme toda esa mochila con todo lo nuevo. Y por otra parte, hay que tener el método. Porque sí que el método, o sea, que tengamos el nodo sur en Virgo y los eclipses en Virgo no significa de pronto como no hay método, no hay plan, no hay organización, todo lo Virgo fuera. No, no es eso. Es más bien que tengo que estar abierto a que algo a lo que yo no quería, un método que no pensaba, que no quería, que no lo veía para mí, que no me veía capaz, que ahí está la cosa, ¿sabes? Como que no lo quería incorporar por X, y entonces como abrirse a eso nuevo, que no implica soltar lo que tú ya también usabas. También puedes como incorporarlo, no significa que, no, pues todo lo de antes fuera y ahora solo esto, no. Pero sí es como abrir un poquito la mente en el sentido de, yo decía, esto no es para mí, y a lo mejor ahora resulta que sí, y es la clave, ¿no? El poder incorporar un poco de eso va a ser la clave ahí. Y también fíjate, la luna llena que tenemos el 7 de septiembre, ¿no? Ese eclipse lunar, luna llena en Piscis. Em, Piscis es una energía, tú lo sabes, melancólica. Te lleva un poco como al pasado. Y hay veces que estamos ahí en esa cuestión de justifico lo que me pasa porque yo fui una víctima. Y mi madre me hizo no sé qué y me hizo no sé cuál, y entonces yo ahora soy así por eso, ¿no? Y como que no puedo superar, salir de ahí. Entonces, es la cosa de, no, pues tú solo te esfuerzas con el trabajo y es lo único que te importa porque tus padres solo te premiaban o te miraban o te reconocían cuando sacabas buenas notas o, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? De ahí la energía de el pasado y lo que venimos como a superar. Y para mí esto tiene que ver, todos estos de abrir la mente, incorporar y el equilibrio y tal que cual, para mí tiene que ver con el tema de decir, bueno, suelto algo que me hace verme como una víctima y que eso lo que está haciendo es limitarme. O sea, si yo me veo solo y puramente como una víctima, eso me está ayudando a justificar una serie de actitudes en mi vida que en realidad me están limitando. Entonces, no significa negar lo vivido. Claro que no, o sea, lo has vivido, no, no tienes por qué negarlo, pero sí que puedes como validarte como adulto y decir, vale, no me dieron eso, pero yo sí me lo puedo dar. Y tampoco tiene que ser desde el rencor. Fíjate que Piscis es energía como muy mística ella, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser desde el rencor, puede ser desde la aceptación incondicional. Creo que Saturno en Piscis, la principal lección que traía, tenía mucho que ver con eso. Entonces, tiene mucho que ver con, bueno, yo acepto, las cosas fueron como fueron, no podían ser de otra manera en ese momento, en esa época, en esa situación, no podían ser de otra manera. Entonces, yo acepto que las cosas fueron como fueron, pero desde esa aceptación y sin rencor ninguno, yo sí puedo darme a día de hoy aquello que no me dieron. Entonces, dejo de estar limitándome y dejo de estar viviendo una versión de mí
pues que es incompleta porque hay una parte la cual no estoy permitiendo que se manifieste. Y muchas veces es por un lado, no me siento incompetente, me siento incapaz, porque me siento pequeñita, porque fui víctima, entonces me siento pequeñita. Y entonces como, no, pues yo me lo permito, yo sí puedo, ¿no? Hacer eso. Y es una liberación en ese sentido, ¿no? El poder ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente y el poder crecerte, ¿no? Y soltar esa parte de ti que hasta ahora vivía como, no, yo me tengo que aguantar y esto es lo que hay, ¿no? Y no puedo ser más grande, ni puedo brillar más porque esto es lo que hay. Bello ese concepto que estás proponiendo allí, porque en el fondo lo que hay en Piscis es qué miedo a crecer, mejor seguir siendo infantil. Entonces, mejor me empeñé, me hago bien pequeño y me hago bien víctima. Así no tengo Mm. la responsabilidad de ser adulto y responder por las cosas que haga, sino que siempre voy a estar dependiendo de otras figuras de autoridad alrededor. Sí, es una forma de empequeñecerme y de, Claro. y de evadir. Pero lo que ha venido a hacer Saturno durante 3 años en Pisces es no te evadas más. Date el permiso de tener un desarrollo y un crecimiento individual. Eh, y eso se obtiene haciéndote cargo de tus cosas y no evadiéndolas. Hay otro tema aquí con esto que mencionabas, y ese, fíjate que Saturno son las leyes, ¿sí? Al entrar en Piscis, las leyes es lo que hace visible un constructo colectivo. Como constructo colectivo vamos a poner la ley de tráfico que se maneja en Occidente por la derecha y que adelantas por la izquierda. ¿Sí? Y ese es el colectivo poniéndolo en una ley. Entonces, legitima algo que está en el ambiente, lo legitima. ¿Qué pasa? Saturno en Pisces durante 3 años, ¿qué ha estado también diciendo? Es una forma de legitimar lo que tú sientes, piensas, percibes y que no estás loco. A Pisces en muchas ocasiones le dicen, ay, tú estás loco por lo que estás pensando, mi papá no era así, tú estás loco con eso que estás diciendo, ¿sí? Y este momento con Saturno es como, no, yo legitimo lo que estaba percibiendo. Y es valioso. ¿Por qué? Porque hace parte de la expresión individual, independiente de que tú no lo pienses igual y que el resto no lo piense igual. Entonces, un Saturno en Pisces también es un tema muy reconciliador para los Pisces, poder abrazarse en sus sentires y poder darse el valor a ello. Entonces, para mí, ese retorno de Saturno en Pisces es, ¿en serio vas a seguir negándote para evitar crecer? Cuando tú te legitimas, creces como individuo y expresas un proceso de individuación. Este soy yo, así me digan loco, pero esto es lo que yo percibo de la vida. Entonces, ¿cómo es importante aprender a legitimar lo que sentimos? Porque a veces lo que terminamos haciendo es, por evitar un conflicto o por socializar o por evitar romper los vínculos que nos han sostenido en el tiempo, evitamos decir nuestra verdad y legitimar lo que somos y lo olvidamos. Entonces un Saturno allí en medio de eclipse y todo, al final ya del trabajo que hizo en Pisces y que como el trabajo que hace en Pisces es el trabajo de la síntesis de los otros 11 signos, prácticamente al legitimarme en esta temporada de 6 meses desde que Saturno entra en Pisces de nuevo, ahora el 1 de septiembre hasta el 14 de febrero, es una forma también de reconciliarnos con nuestro trabajo individual, con lo que hemos venido elaborando como humanos en este plano. Es que incluso, ¿sabes? Muchas veces uno tiene miedo de lo que siente, ¿no? Porque tú puedes como decir, eh, por ejemplo, lo que decíamos antes, imagínate que tú te, te das cuenta de que ese daño que tú tienes te lo estás haciendo tú. Entonces, o lo que te estás impidiendo, como que lo malo que te está pasando, que tú catalogas como malo, te lo estás haciendo tú. Entonces,
el sentir eso, claro, uno tiene miedo de sentir eso, ¿sabes? Con lo cual no quieres pasar por eso, porque al final pues es como, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Me enfado conmigo misma? ¿Qué, qué hago ante esa situación? ¿No? Y también, ya, yo para mí, ya te digo, Piscis tiene mucho que ver con eso de la aceptación incondicional. Entonces, cuando tenemos esta energía, Saturno por allí, pero el Sol en Virgo, eh, por otra parte está Mercurio también en Virgo, o sea, hay energía Virgo muy fuerte, ¿no? También Venus allí en Virgo al final del mes, o sea, realmente hay bastante por ahí pasando por Virgo durante el mes de septiembre, este eje donde están sucediendo los eclipses, es un eje el cual está muy, muy activo todo el mes. Entonces, estos temas de pues aprender a adaptarnos a la situación, como yo decía antes, ¿no? Y de aceptar las cosas tal y como son, a donde nos llevan también muchas veces a que si yo tengo a ese Marte en Libra, que también anda por ahí, en muchos casos voy a estar victimizándome, enfadándome. ¿Y qué voy a estar haciendo? Buscando justicia. Marte está en Libra. ¿Vale? Entonces, esta búsqueda de justicia puede llegar a ser incluso en algunos casos un impedimento para lograr tus propios objetivos. Porque en esa búsqueda de justicia, ponte que tú dices, yo siento que mi pareja, por poner un ejemplo, o mi amigo o quien sea, ha sido injusto conmigo, ¿vale? Entonces, como yo siento que ha sido injusto conmigo, tengo un enfado con esa persona. Y entonces, decisiones que tú has tomado con tu pareja, con tu socio, con tu amigo, con quien sea, en el pasado, tú quieres como mostrar que eran malas decisiones, ¿no? Porque esa persona impuso o no impuso, pero bueno, como que se salió con la suya, tal, y tú estás ahí como, hay que demostrar que son malas decisiones. Entonces tú, sin querer, con tu enfado, o sin querer o queriendo, estás torpedeando un poco como los objetivos, estás torpedeando la relación. ¿Por qué? Porque hay que demostrar que esto no funciona y no funciona por tu culpa, ¿sabes? Porque tú tomaste en el pasado esa decisión. Entonces, eso también te está bloqueando a ti, porque al final que tú te mantienes en una relación de amistad o de pareja o profesional o de socios, lo que sea, pero con esa actitud de una parte de mí no quiere que esto funcione, te está siendo perjudicial también para ti. Te está estancando también a ti, te está bloqueando también a ti. Entonces tú ahí tienes o la opción de decir, bueno, a ver, esto es como es, ya está. Vamos a intentar adaptarnos a la situación que hay ahora, por mi bien, por el bien del otro, por el bien de todos, porque bueno, mira, ya está, la gente se equivoca, Ujú. entonces vamos para adelante. Ahí puede que incluso te des cuenta de que pues no está tan mal la cosa, ¿sabes? Puede que te des cuenta de que digas, vale, esa decisión no era la más acertada del mundo, en ese momento a mí no me gustaba, pero puedo adaptarme a esto e incluso puede ser que si hago un pequeño esfuerzo y abro mi mente, la cosa vaya bien, ¿no? O la otra opción que es, no me voy a mantener aquí, ya está, me voy de esta situación, me voy de esta relación, no me voy a mantener aquí porque no es bueno para mí, no es bueno para los demás, ¿no? Que yo esté aquí reprimiendo un enfado o, bueno, pues de algún modo tratando de torpedear esta relación, esta sociedad desde dentro, ¿no? Entonces, como no es bueno para nadie, incluido o incluida yo misma, pues me quito de aquí, ¿no? Entonces, esas son como los dos escenarios. Sabéis que en temporada de eclipses muchas veces se dan finales. Y más aún porque sabemos que Saturno en Piscis está terminando un ciclo de muchos años. Entonces, muchas veces son épocas en las cuales tenemos un final. Y es una de las cuestiones que pueden suceder, ¿no? Y si no hay un final, hay un acepto el reto, vamos para adelante, aprendamos de esto, pero pues requiere ahí esa aceptación de
Ay, vale, puede ser que yo no quería sentir este enfado, pero está ahí y lo que estoy haciendo es fastidiar las cosas. Voy a trabajar con ese Saturno en Piscis, aceptar que esto es lo que hay, vendrá de donde venga, de este pasado. Voy a dejar de verme como una víctima de la circunstancia, ¿no? Voy a dejar de verme como tú decidiste por mí y ahora por eso yo estoy así. Bueno, vale, es verdad, pero quizá no es tan mala la realidad que se ha creado, aunque no sea lo que tú querías, ¿no? Me encanta esto que estás diciendo de que marca un final, ¿no? O sea, yo siempre que veo que bien sea la influencia de los nodos en tránsito, están pasando por encima de un planeta, una cúspide de una casa, un ángulo importante, o la posición donde cae el eclipse, cualquiera de esos dos puntos, son supremamente mm, predestinatarios, o cómo decirlo, hay un evento. No necesariamente tiene que ser un evento físico externo, ¿no? Fíjate cómo a veces llegamos internamente a uy, esto se acabó de adentro, o sea, es como se rompió, o sea, ya no hay, fíjate, hay muchas discusiones o muchas peleas entre socios o entre parejas o entre hermanos que uno dice, sí, estoy bravo, estoy furioso, pero la pelea continúa, ¿sí? Y el amor continúa y el trabajo continúa. Pero hay momentos en donde tú dices, se acabó, se rompió. Hay algo que ya llegó a Hizo su clic. final, ¿sí? Y por supuesto, a veces pasa externamente de una manera dolorosa, trágica y ruda, como con el fallecimiento de alguien o la pérdida de un ser querido, ¿sí? Eh, pero a veces pasa adentro de nosotros en donde por una situación, es como si se nos abrieran los ojos, es como si, wow, se rasga un velo y entiendo la situación y digo, esto no va más, ¿sí? Esa es una de las funciones que hacen los eclipses. Es como, y sobre todo con un Saturno que se devuelve a tocar este punto para el 23, 21, es que es 21, ¿no? Pues sí, 21 de septiembre, que es donde además tenemos equinoccio, tenemos luna nueva y tenemos eclipse y una oposición con Saturno y con Neptuno. Ujú. Entonces, no es Sí. cualquier cosa, ¿no? Es como eh, también, o sea, yo invitaría más allá de estar buscando un evento externo, es que llegó internamente a su final de la forma como lo estabas mirando. Es como Ujú. también un hábito de vida, porque como al estar el sol en Virgo también puede ser como que me di cuenta que, no sé, yo qué hago fumando, por ejemplo, o yo qué hago, no sé, hay cosas que como que llegan ya a una eclusión, dice, no va Sí. más. ¿Mm? Claro, pero, ¿sabes? Es muy detrás de, ¿y qué hago yo fumando? Mm. ¿No? Como muchas veces hay una historia, porque tú ahí te estás dañando a ti, ¿sabes? Entonces muchas veces hay un porqué, que cuando aparece en eclipses, es cuando tú dices, espera, yo me hago esto a mí misma y ¿por qué lo hago? Por esto. Y entonces dices, o sea, me estoy yo aquí condicionando por algo que pasó hace tiempo, que ya no está, que no tiene sentido, se acabó. No quiero seguir con esto. ¿Ves? Y te das cuenta y es como que haces ese clic mental y de pronto ya tomas la determinación que antes no te atrevías, que antes no podías, que antes... Eso pasa mucho ahí en temporada de eclipses y más aún pues con temas como eso, hábitos, cosas de salud, organización, productividad. Es que es la temporada Virgo, tal cual, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con todos esos temas también y con cómo pues queremos percibirnos también como personas útiles, ¿no? Que esa es la energía de Virgo. El querer ser útil, querer sentir que lo que haces aporta, que lo que haces les sirve a los demás, que eres un miembro útil de la sociedad, de la familia, del grupo, de todo, ¿no? En general. Y bueno, pues creo que esa predisposición de querer ser útiles es como un buen primer paso, realmente.
Solo que también tenemos que saber poner límites porque ahí está la energía de Saturno, ¿no? Entonces también hay personas muchas veces que de esa buena predisposición de ellos quiero ser útil, ¿qué hacen? Se aprovechan. Mm, Entonces también está esa energía, ¿no? De saber poner límites y de que ese querer ser útil nazca de un verdadero deseo de ayudar, nace de la empatía, nace de, pues te conozco, hablo contigo, me gustas como persona y sé que tienes un problema y te quiero aportar lo que sea, pero sin necesidad de esperar 100% que la otra persona va a hacer algo a cambio. Porque ahí muchas veces cuando viene también esa energía de decepción y esa energía de victimización. mm, De no, yo doy todo y a mí no me lo devuelven, claro, pero cuando tú estás dando como de una forma desinteresada, tú no estás esperando eso. O si lo estás esperando, lo estás diciendo desde un primer momento. Oye, yo hago esto y tú haces esto a cambio. Bien, ¿te parece? Vea, genial, vámonos para adelante, ¿no? Eso también, claro. Pero cuando es como sin expresarlo, ahí es donde está la energía de agua. ¿Sabes? De, no, se genera una expectativa, se genera una especie de deuda emocional que al final acaba siendo una dependencia. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Y ahí es donde viene la toxicidad en las relaciones. Cuando uno va de frente, ahí no hay problema ninguno, ¿no? Y oye, no hay nada de malo en decir, vale, yo hago esto, tú haces esto a cambio. No por eso va a ser menos ayuda, no por eso tú vas a poner una peor intención en lo que estás haciendo y no por eso lo vas a hacer de peor forma, ¿no? O sea, no tiene nada negativo en el que tú intercambies, ¿no? Pero siempre que sea como con claridad, ¿sabes? No con, yo lo hago y luego, como tú me debes una, me la voy a cobrar cuando a mí me venga bien, ¿no? mm, Luego vendrá Marte en Escorpio, que al final de septiembre entra en Escorpio, ¿no? Y ahí vendrán los problemas, ¿no? Vendrá él, me quiero cobrar la deuda, ¿no? Y bueno, y el otro dirá, pero ¿qué deuda? Y ahí viene, ahí viene la historia, ¿no? Porque además que Marte entra en Escorpio y conforme entra en Escorpio, que entra el 22, el 24 hace una cuadratura a Plutón, directamente, Plutón en Acuario, ahí de golpe, ¿no? Y bueno, pues ahí también afloran muchas oscuridades que tenemos en nuestras relaciones, en nuestro grupo, ¿no? Mucha necesidad de control, de dominio, de sentir que las cosas se hacen como yo quiero y cuando yo quiero. Y bueno, pues cuando hay esa necesidad oculta de manipulación, que muchas veces ni nosotros somos conscientes de que eso está ahí, pero está, mm. pues ahí es cuando salen. Estaba pensando en esto que mencionabas de ser útil, que es una de las características de Virgo. Desde la teoría del apego, fíjate cómo es de complejo cuando en nuestra infancia, en nuestros primeros momentos de vida, no nos sentimos, no hubo amor en el medio, no hubo, no hubo tacto, no hubo abrazos, no hubo... Entonces, claro, es una persona que después eh, pues puede presentar problemas de piel o problemas de tacto para hablar o para expresar algo. Y entonces termina después sintiendo eh, que, que no es querible. Fíjate, una cosa es que no me quieran y otra cosa es sentir que no soy querible. ¿Sí? Ujú. Eso es complejísimo porque hay ahí ya una construcción cognitiva. No soy querible, no me tocaron nunca, no me abrazaron, no, y ¿por qué? Porque no soy querible y útil. Y entonces, en la temporada de Virgo es como si me volcara a ser querible por la utilidad que genero. O sea, voy a hacer lo posible para que tú me necesites, para ser querible, ¿sí? Y bueno, ¿por qué pongo en evidencia este proceso? Porque en eclipses, como se tapa el sol al respecto, ahí hay un apagón de repente, es interesante preguntarnos, ¿realmente no soy querible? ¿Realmente me hice el constructo de que soy tan mala persona que no soy digno de que la gente me quiera? Y entonces tengo que ser totalmente servil en todo momento para tratar de volverme querible, ¿sí? Entonces yo creo que es un cuestionamiento interesantísimo en Eclipse,
¿Para qué? Para sentir que, mira, por el solo hecho de nacer, de estar aquí como adulto, has sido querible. Y es más, te han querido. Si no hubieras perecido a los 8 días de tu nacimiento, ya estarías muerto. Alguien te tuvo que dar pecho o un tetero. Sí, así de sencillo. ¿Sí? Y además continuadamente, porque que te den tetero en una semana y a la otra semana, hasta la otra semana te vuelven a dar un tetero, te mueres. ¿Sí? Entonces quiere decir que alguien lo hizo continuadamente hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, lo que quisiera es invitar a un cuestionamiento interno de no sentirnos no queribles, ¿sí? Y de no volcarnos a un servilismo absurdo con la temporada de Virgo para sentir que somos queribles, sino que empezar a hacer un proceso de valoración individual. Eso es un poco la ayuda de Saturno en Pisces. Valídate, legitima lo que eres, lo que sientes. En, eh, es decir, ayuda con el eclipse a generar estos borrones. Un eclipse de luna es muy práctico, es muy eficiente y ayuda a borrar información absurda. Eh, un eclipse de luna es tener las 4 lunaciones, luna nueva, cuarto creciente, llena, menguante, en pocas horas y con una luz roja de por medio. ¿Sí? Entonces es como hay posibilidad de que a las conclusiones que puedas llegar puedas realmente hacer una limpieza interna del alma profunda del tema. Por eso aprovechar estas temporadas para hacer como unas reflexiones sobre qué tanto estoy corriéndole a la vida para que me quieran, qué tanto es que estoy buscando ser querible, cuando en realidad lo que sucede en el fondo es que yo no me quiero a mí mismo y tengo una construcción errada. ¿Mm? ¿Y sabes qué pasa? Cuando no te quieres a ti misma o a ti mismo, normalmente no vas a poner límites. Y más cuando hay energía Virgo y Piscis, más todavía, ¿no? Si eres una persona con Sol Virgo, con energía Virgo, te va a pasar eso. No vas a poner límites. Y entonces tu vida se complica, se convierte en un caos, tú no entiendes por qué. Y es por eso, es porque tú misma crees que no eres una persona que merezca respeto o que merezca amor. Y como no crees que lo merezcas, no te lo das, no te cuidas, ¿no? Lo que yo decía antes, que el eclipse del 7 de septiembre nos muestra mucho de, vale, no me lo dieron, que me lo tenía que dar, pero yo sí me lo puedo dar, como adulta que soy, ¿no? Entonces tú no te lo das porque crees que no lo mereces. Y aparte, lo peor de todo, permites que otros te traten de un modo en el cual nadie debería permitir que le traten. Entonces, eso es lo que nos está mostrando esta temporada de eclipses. Cuando algo no es justo en tu vida, Marte está en Libra, está ahí, ¿eh? Mostrándonos que nuestras relaciones muchas veces van a ser algo que nos va a motivar. Genial si es así. Felicidades, enhorabuena por ti, si te está sucediendo eso, ¿no? Pero en otros casos va a ser la fuente de conflictos. La fuente de conflictos que te está mostrando que tú no estás poniendo los límites que tienes que poner, porque estás queriendo ser alguien útil con toda tu buena intención, queriendo hacer las cosas bien, queriendo ayudar, pero porque no eres contigo misma la persona que eres con los demás. O sea, si para los demás quieres todo lo bueno, ¿por qué no lo quieres para ti, no? Porque si para cuando se meten con alguien a quien tú amas, tú saltas como un león, ¿por qué no lo haces cuando se meten contigo? Entonces, cuando no te tratan con el respeto, ¿no? Con el que deberían de tratarte. Entonces, la temporada Virgo de este año viene muy cargada de esa energía de enseñarnos a poner límites y especialmente cuando se trata de que tú puedas defender aquello que te has dado cuenta de que es importante y que lo estabas desatendiendo. Entonces ahora lo quieres atender y va a haber gente que, mira, y esto no es mío, esto lo puedes leer en muchos sitios.
La gente que se enfada cuando tú pones límites es la gente que más estaba consiguiendo cosas abusando de ti, abusando de que tú no ponías límites. Es que es así, o sea, y eso no me lo he inventado yo, ni, o sea, no, es tal cual, es así. Entonces, claro, tú te das cuenta de que qué es lo que de verdad te importa, Saturno en Piscis, los eclipses, y tú dices, estoy desatendiendo algo que es importante y tengo que empezar a poner límites. Y va a haber gente a la que no le va a gustar. Pero es que eso deberías verlo como síntoma de que algo está mal ahí, ¿sabes? Algo está mal en que tú quieras hacer algo que es bueno para ti y que para cualquier persona que a ti te importe, tú le aplaudirías y le ayudarías y dirías, ole por ti que estás haciendo eso. Si hay alguien de tu entorno que no ayuda y que te está poniendo palos en las ruedas, tienes que ver que eso es un síntoma de que ahí hay algo que no funciona, ¿sabes? De que esa persona no está queriendo lo mejor para ti. Ya no es que los demás tengan que sacrificarse por mí o que no, es que tú estás haciendo lo que tienes que hacer y no colaboran. Entonces ahí, sobre todo cuando sería al revés, ¿sabes? Cuando tú por la otra persona sí ayudarías y sí te alegrarías por esa persona. Ahí es cuando hay que ver que algo no funciona. Y eso es precisamente la evidencia que pone Saturno en Piscis. Me pone una evidencia para poner estos límites. Y fíjate cómo Piscis, que tiene que ver precisamente con la vinculación y los afectos y el entorno, eh, cuánto, nosotros somos seres vinculares. Si no tuviéramos vínculo desde niños, moriríamos. Ya lo retraté ahora con lo del tetero y estas cosas, ¿sí? Pero entonces fíjate cómo viceversa. Tengo, digamos, unos padres maltratadores o abusadores o ausentes, ¿sí? Y sin embargo, el niño que está expuesto a esta situación defiende a sus padres, Ujú. los defiende. O sea, tú ves, es crudo, es muy doloroso verlo, ¿sí? De cómo el niño sigue viendo que sus padres son lo mejor. ¿Por qué razón? Porque qué peligro donde ese vínculo fuera malo, qué peligro donde no existieran. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Entonces, ¿dónde estoy yo? Sí, me voy a morir, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que obsérvese cómo más adelante justificamos en el maltrato, por ejemplo, que tenemos a veces como padres de nuestros hijos o de nuestros adolescentes, en donde nos tratan re mal, pero seguimos justificándolos y seguimos creyendo que no, es que tenemos que contener y sostener este vínculo hasta los 30 o 40 años. No sé hasta cuánto tiempo más, ¿sí? Porque seguimos justificando que la vida debería ser así, porque ¿qué sería de mí si yo no tengo el vínculo y si no tengo la fachada de ser padre? No, me Claro. pierdo. O sea, ¿qué sería de mi vida sin este vínculo que tengo con mis hijos? Entonces prefiero Mm. seguirlos viendo bien, bonitos, ¿no? Me están maltratando, me están agrediendo, pero no, sigamos, que es lo mismo con el niño, con los padres maltratadores, ¿sí? Claro. Y que es lo mismo con parejas, muchas veces. La pareja me maltrata, es violenta, pasiva o activamente, una violencia pasiva en un silencio absurdo, donde ni se hablan, es una violencia peor que si me estuviera pegando todos los días la otra persona. Es decir, una serie de situaciones y que yo termino justificándolo, ¿no? Es decir, Y normalizando. y normalizándolo y diciendo, no, porque ¿qué sería de mí sin ese vínculo? Ujú. Que sí, me he hecho a perder. Entonces, precisamente, Saturno en Pisces es, mira, corre el velo, ¿sí? Claro que puede haber más allá de tu vida después de ese vínculo, porque se cierra un vínculo y se abre otro, porque el ser humano es vincular por naturaleza. Pero el problema es que si llenas ese espacio, ese vínculo, con personas que te están siendo tóxicas y nocivas, no das espacio a los que realmente podrían nutrirte, ¿sí? Entonces, no, es que yo no me caso y yo vivo con mi mamá y vivo con mi mamá y tengo 40, tengo 50, tengo 60 años, si sigo viviendo con mi mamá, pues claro, pues no le estás dando espacio a tu pareja. ¿Dónde va a entrar tu pareja si ahí está tu mamá? La cambiaste por la pareja, pero no puedo ver que ese vínculo ya se finalizó.
ese vínculo estaba muy bien como hasta los 12 años o hasta los 15, ¿sí? Pero ya de ahí en adelante se convirtió en tóxico, no puedo verlo. Y sigo justificando el vínculo porque ¿qué sería de mi vida sin ese vínculo? ¿Sí? Entonces, por eso los eclipses son muy interesantes para poder destapar el tema, pero de una manera adulta, o sea, es como, ¿cómo me miro al espejo con estos vínculos y yo qué estoy haciendo de mi vida? Porque sigo justificando a las personas que me están haciendo daño, ¿sí? ¿Por qué me sigo manteniendo ahí si nadie me está obligando? O sea, eso es lo que Además, yo creo que muchas veces teníamos que pensar eso, ¿no? El por qué me mantengo en esta situación que me resulta dolorosa si nadie me obliga a hacerlo. O sea, nadie me pone una pistola por la mañana para que yo me quede aquí. Entonces, ¿por qué me estoy quedando aquí? Es lo que yo creo que muchas veces eso a mí me ha ayudado en mi vida, eso, ¿eh? El plantearme eso y decir, ¿por qué me estoy quedando? O sea, ¿qué hago? ¿Por qué me quedo, no? O sea, ¿qué hace? ¿Qué hay en mí que hace que yo me quiera mantener aquí? A mí esa pregunta me ha ayudado alguna vez. Porque te das cuenta de cosas, ¿no? Te das cuenta de cosas incluso tuyas. Porque muchas veces no queremos ver el monstruo que hemos creado. No queremos verlo. ¿Sabes? Tú no quieres ver que tu hijo no es como tú lo has idealizado, igual que no quieres ver que tu pareja no es como lo habías idealizado, igual que, ¿sabes? Con tantas cosas, ¿no? Y entonces como no quiero ver el monstruo que yo he creado. Y eso me hace mantenerme aquí. Cuando pues igual lo más inteligente es desvincularse de eso, ¿no? Y ya está. uf, poderoso. Y es que yo creo que en nuestra historia humana nosotros debemos entender que como somos seres vinculares, estamos en constante vinculación y desvinculación, pero esto es continuo, ¿sí? Entonces, nos vinculamos profundamente con nuestra familia de origen, papá, mamá, hermanos, para después desvincularnos de ellos sin sentir que los estamos traicionando, sino simplemente porque hace parte de la etapa de la vida, para después vincularnos con nuestra pareja y con nuestra nueva familia, para después desvincularnos también de esa nueva familia por el nido vacío y por otras cosas, para seguir abriendo nuevos vínculos de solidaridad, de amistad, de reconocimiento. Y el problema es creer que con el vínculo paterno-materno, ahí ya se acabó. Ese es el único vínculo que... Y si no aprendí en mi casa a desvincularme de ellos, ¿cómo puedo después desvincularme de una pareja tóxica? ¿Cómo puedo después desvincularme de un trabajo eh, en donde estoy siendo esclavizado? ¿Cómo puedo desvincularme de otras situaciones en donde no puedo porque no aprendí? Nunca aprendí a desvincularme, siempre aprendí fue a vincularme. ¿Mm? Al final, bueno, pues como decía Heráclito, ¿no? La vida es continuo cambio y así es continuo cambio. Y yo creo que nada más adecuado que una temporada de eclipses en signos mutables para recordarnos eso, ¿no? La vida es continuo cambio y entonces también muchas veces sobrepensando, porque estamos sobrepensando porque buscamos como la situación, la solución perfecta que va a durar para siempre. ¿Sabes? Como la organización, el plan, el modo en el que esto ya no lo va a cambiar nadie. La vida es continuo cambio y muchas veces yo creo que abrazar esa realidad es lo mejor que podemos hacer, porque nos ayuda a vivir, pues sí, vinculándonos amorosamente, pero sin necesidad de que las cosas sean perfectas, inamovibles, porque al final en lo que es inamovible acabamos encontrando la toxicidad, la dependencia pues el no querer pues desvincularnos de aquellos que nos dañan, ¿no? Tantas veces nos pasa eso. Por no aceptar pues que las cosas cambian y que aquello que tú creas con toda tu mejor intención va a tener un devenir en el cual no vas a tener el 100% del dominio y del control y las cosas pueden evolucionar de modo que no sea como tú habías planeado y no hay nada de malo en eso. Bellísima charla. Querida Irene, qué gusto como siempre interactuar contigo. Fascinante, ahí cómo se va desplegando el tema. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Ujú. Gracias a ti, es un placer cada vez
que colaboramos y que hacemos algún directito juntos. Para mí es un placer. Y más en esta ocasión, con la temporada Virgo por delante y con todos los eclipses, ¿no? que vienen por delante. Es verdad. Bueno, un saludo a toda nuestra audiencia que nos ha seguido atentamente y nos vemos entonces seguramente para hablar de octubre ya, el próximo mes. Nos vemos para ya, para hablar de octubre, sí, para el mes Libra. Libra. Bueno, querida Irene, un gran abrazo, que toda tu obra se resuelva de la mejor manera, que ya casi queda todo bonito allá en tu casa. Gracias. Un abrazo, nos Un vemos. abrazo.